Recuerden que las pizarras son interactivas. Si ustedes quieren escribir, rayar, lo que quieran, la pueden utilizar como medio de comunicación también. Bueno, vamos a hacer un poquito de introducción acerca del curso, de lo que vamos a ver, a manera de darnos un bosquejo general desde el punto de vista bioquímico, ¿no? Eh, este curso es muy integrativo desde el punto de vista cardiovascular, ¿sí? Cardiovascular. Doctores, no estoy Y lo escopiando. digo en el sentido de que pues todos los sistemas que vamos Doc, sí, señor. Ah, y a doctora, compartir. no, no, Sí, porque hay doctor, unos que no están viendo la... qué pena con los que no les estoy mostrando. Ahora sí ya. Gracias, Camilo. A nivel cardiovascular, pues ocurre una serie de fenómenos físicos y químicos, ¿sí? Físicos y químicos. Y la función cardiovascular, pues, es apoyada por dos elementos fundamentales que se integran para complementar, pues, todo lo referente hacia una función general, bueno, varias funciones generales, renal, pulmonar, que tiene que ver con el aporte de oxígeno, nutrientes, nutrientes, señales a todo el cuerpo. ¿Listo? Entonces, dentro de esos fenómenos físicos y para poder cumplir con esto, se debe tener, bueno, evolutivamente existe no solamente en el cuerpo humano, sino en la mayoría de los organismos vivos, inclusive plantas, un sistema fluido de aporte. Entonces, como estamos hablando de un fluido, este fluido tiene una serie de propiedades. Una propiedad fundamental que a veces se nos olvida es que los fluidos son incompresibles. Compresibles. Eso significa que no se pueden comprimir, ¿sí? Es decir, que, bueno, obviamente su nombre lo dice, pero una manera de reiterarlo es que su volumen no cambia significativamente. Su volumen no cambia al ejercer una presión. Sin embargo, un fluido sí puede cambiar su volumen cuando la temperatura cambia. ¿Sí? Eso a veces también lo olvidamos. Cuando la temperatura cambia, el volumen de un fluido también se puede adaptar a ese cambio de temperatura. Usualmente cuando el fluido está en estado líquido, ¿sí? Puede estar en otros estados, por ejemplo, un estado coloidal, digamos, pero ya toma otra connotación. Por ejemplo, la coagulación de la sangre es un estado coloidal. Entonces, coagulación es un cambio de estado del fluido a manera de coloide. Eso de pronto lo vieron en el bachillerato. Ese estado, bueno, normalmente no es como un estado, sino una propiedad del fluido en donde tenemos fases sólidas y fases líquidas en, en, en connivencia o presentes en el mismo estado de la materia o del componente que se está analizando. En este caso, pues es la sangre. Cuando hay un cambio de temperatura, pues el volumen, si yo subo la temperatura, el volumen de un fluido tiende también a incrementarse, ¿sí? Y cuando la disminuyo, en ocasiones, pues tiende a bajar un poco, ¿sí? Una manera muy sencilla de verlo, inclusive si tienen un tubo de ensayo, lo pueden hacer en su casa, es tomar el tubo de ensayo, ¿sí? Ponerlo, ¿sí? Ponen agua allí, hacen una marca, la tapan obviamente para que no se evapore, y ustedes pueden ver que cuando cambia la temperatura, ¿sí? Frío caliente, este volumen va a cambiar, ¿vale? Y es inherente al fluido en sí mismo.
Esto mismo puede pasarle a la sangre. Por eso es muy importante los sistemas de termorregulación que existen en el cuerpo. Si existe un cambio bruto de temperatura, los volúmenes podrían modificarse, pero eso no es, digamos, un aspecto real en el cuerpo humano porque, pues, usualmente nuestra temperatura corporal no cambia mucho, a menos de que nosotros ejerzamos un estímulo para el cambio de temperatura, como es el caso, digamos, la fiebre o el ejercicio. Por demás, muchos de los variables que intervienen en ese sistema pues tienden a permanecer estables. Por acá, como nosotros vamos a analizar este componente, la parte de fluidez de la sangre, existe un sistema que se encarga de preservar esa fluidez con una serie de objetivos. ¿Okay? Es importante ese estado de fluidez porque garantiza todas las funciones cardiovasculares, pulmonares y renales. Si las propiedades del fluido cambian, todos estos sistemas se ven afectados. Va a ser o va a generar un impacto sobre la función pulmonar o también va a generar un impacto sobre la función renal. De hecho, vamos a ver más adelante que el cambio de las propiedades del fluido, de la sangre, puede impactar de manera crónica la función renal. Muy importante ustedes tener en cuenta a sus pacientes cuando estén ejerciendo. ¿Vale? Una enfermedad crónica renal en parte es impactada por cambios en las propiedades del fluido. Por ejemplo, si este líquido se inunda de un soluto, digamos glucosa, las propiedades de fluidez de este líquido van a cambiar. Para decirlo de una manera no técnica, se vuelve más espeso. Una palabra no técnica. Al volverse espeso, las propiedades del fluido cambian, las propiedades también físicas, ¿sí? Van a verse afectadas y el sistema renal tiene que, digamos, ajustarse. En ocasiones el sistema renal no tiene muchas propiedades de ajustarse a estos cambios físicos y esto pues deriva en condiciones de enfermedad. ¿Vale? Ya lo veremos más adelante. Y lo mismo se replica para este sistema. Como esos fenómenos se dan usualmente no a nivel de los grandes vasos, porque pues de alguna forma no representarían la repercusión de cambio de fluidez de una manera significativa, sí lo hace a nivel de capilares y se dan fenómenos de microvascularización que impactan la función pulmonar, renal, bueno, de todo tipo. ¿Sí? Realmente es en la microvascularización en donde eso se ve reflejado. Microvascular, es decir, en capilares. Ya lo analizaremos más adelante. Por acá yo les estaba contando una parte de la historia que es cuando cambia este fluido y hay que garantizar que ese fluido pues, realmente tenga esas propiedades fluidas. A eso le llamamos hemostasia. Entonces, una de las funciones de la hemostasia es ajustar en un contexto dado que el fluido permanezca de esa manera, fluido. Pero puede darse el caso en donde ese fluido debe cambiar de propiedad. ¿Por qué? Porque usualmente, como recuerden que los fluidos son incompresibles y ejercen presión, acá tenemos una serie de fenómenos. Bueno, ustedes lo analizarán bien desde el punto de vista fisiológico cuando estén viendo el funcionamiento del corazón, toda la parte de vasos, que un fluido y los vasos sanguíneos actúan como ¿sí? una manguera y agua pasando por ahí. Obviamente no es tan general. Lo que yo quiero explicar aquí es que el líquido, la sangre, va a ejercer presión sobre las paredes. Esa presión viene de la fuerza contráctil del corazón. Como no podemos comprimir el fluido, pues la presión es el reflejo. De hecho, esos son los principios de medir la presión sanguínea en un paciente. La presión que se ejerce a nivel cardiovascular
ahora va a estar repartida a nivel de todos los vasos. Hay maneras de cambiar esto y el cuerpo lo puede ajustar mediante dos funciones como la dilatación y la compresión. Dilatación y la compresión. Es obvio, entonces cuando mi vaso se vuelve más dilatado, yo incremento el tamaño o el espacio en el vaso. Esta presión inicial ahora tiende a ser más pequeñita. La presión cambia porque tiene un área de superficie más extenso y las fuerzas, bueno, de una manera un poco sencilla, que no funciona así, se reparte en mayor superficie. La presión disminuye. Cuando los vasos se dilatan, la presión disminuye. Y cuando el vaso se comprime, entonces yo tengo un vaso más, una superficie más pequeña, más grueso. Ahora este espacio que yo les estoy hablando acá, esta luz, es menor y estas fuerzas pues no tienen más remedio que presionar con mayor potencia o representatividad sobre las paredes del vaso. Entonces aquí la presión aumenta. ¿Por qué les estoy contando esto? Porque si en un contexto dado algo le pasa a las paredes del vaso, el fluido no tiene más camino que salir. Entonces un daño o una alteración de las paredes del vaso genera salida. Estoy hablando de lo obvio y de pronto se aburren con esto, pero lo importante aquí es que con referente a la presión, a la fuerza, pues la salida va a ser proporcional a esa presión. Si hay baja presión, pues saldrá menos. Si hay mucha presión, saldrá con una mayor velocidad o saldrá mayor cantidad de fluido, dependiendo a una variable en particular. ¿Ok? Una manera de revertir esto es cambiar las propiedades del fluido. Entonces, no hacerlo líquido, sino que en un contexto dado hacer que este fluido cambie hacia un coloide. Entonces, ¿qué es un coloide? Un coloide es, por ejemplo, la gelatina. Hay partes sólidas, fibras, por ejemplo, la gelatina tiene colágeno, ¿okay? Que atrapa líquido, agua. Entonces, una mezcla. Y es muy útil, realmente, desde el punto de vista evolutivo, ha servido muchísimo para controlar ese potencial daño que nosotros llamamos hemorragia, ¿vale? ¿Ok? Entonces la hemorragia la podemos controlar desde diferentes enfoques, analizando principalmente las propiedades físicas del hemofluido, que es lo que veremos ahorita más adelante en la presentación. Por tanto, en la hemostasia, una de sus principales funciones es lidiar con este fenómeno. ¿Ok? Y para eso, pues, existe una serie de señales químicas controladas porque la hemostasia solamente debe funcionar cuando sea este tipo de evento. La hemostasia controla que solamente esto se dé en el contexto de un trauma o de un daño. Y vamos a ver bioquímicamente cómo funciona eso, cómo lo controlamos, cuáles son esas señales. Y cuando la hemostasia, cuando la función sabe que esto ya está controlado y se debe pasar a otros mecanismos de reparación y detener obviamente la función porque si la hemostasia y en este caso la coagulación de la sangre se incrementa, pues potencialmente, lo digo, no funciona así a excepción de algunas condiciones graves como la CID, que es una coagulación
interna generalizada, que es un contexto muy, muy peligroso, pero aparte de este contexto de coagulación generalizada, la sangre solamente debe coagularse en contextos muy específicos y la hemostasia y todos sus mecanismos de señalización se van a encargar de ese aspecto. Entonces, a eso es lo que nos vamos a abocar en este contexto. Subsecuentemente veremos cómo inclusive parte de lo que estamos hablando acá trasciende en las funciones pulmonales renales y terminaremos nuestro curso hablando de un componente fundamental acerca de la función del corazón, que es el que termina como englobando eh, todo. ¿Listo? Entonces vamos, hay una presentación ya veremos de pronto más adelante a la pizarra si queremos explicar algo más ulterior. Una presentación que se llama Hemostasia 1, ¿vale? La encuentran en el Dropbox para que se los comparta y nos va a servir como punto de encuentro para analizar muchas de las funciones que veremos entrados ya en materia. Lo primero es definir qué es la hemostasia, ya en parte hemos intentado hacerlo. Muchos autores lo definen como un conjunto de mecanismos y procesos que mantienen la fluidez de la sangre y además de la fluidez, la integridad vascular, porque detrás de la hemostasia también hay mecanismos de ajuste vascular y también reparación vascular cuando sea necesario hacerlo, ¿vale? Las características de esta hemostasia se dan principalmente como evolutivamente un mecanismo de defensa. La hemostasia debe estar inactiva en condiciones normales, es decir, debe garantizar de que la sangre esté fluida a lo largo de todo el recorrido vascular. Aquí algunos autores, y es bueno que ustedes lo sepan, eh, a nivel de la literatura, empiezan a aportar elementos con respecto, digamos, a las características innatas de la hemostasia. Solamente eh, la intentamos explicar como un mecanismo que mantiene la fluidez o también como un mecanismo regulador que permite que esa fluidez se dé. Un ejemplo para poder explicar lo que estoy diciendo es el caso del incremento de la glucosa en plasma. ¿Okay? Entonces sabemos que el incremento de glucosa en plasma se da mediante mecanismos, lo vimos en primero, segundo semestre, mecanismos asociados de señalización por insulina, glucagón, y lo veremos en el próximo semestre a nivel de hormonas, hormona de crecimiento y otras señales hiperglicemiantes que impactan obviamente la fluidez. Pero aquí hay un punto de estudio en el cual no se sabe si realmente el aparato vascular, los vasos pueden regular, controlar o señalizar ese incremento de glucosa en plasma a fin de generar señales que pueden retroalimentar con los inductores. ¿Cuál es el inductor? Pues el páncreas, que segrega, por ejemplo, la insulina o el glucagón. ¿Quién sabe que la sangre está poco fluida por el incremento de glucosa? Pues el aparato vascular. Los tejidos también lo detectan mediante el incremento de glucosa. Cuando es agudo, pues esto no tiene mucha repercusión, pero cuando es crónico es posible de que esto genere una respuesta. De hecho, el aparato vascular cuando hay exacerbada incremento de glucosa en plasma, pues genera fenómenos de oxidación, ¿sí? Fenómenos asociados a lo que se denomina inflamación metabólica. De pronto lo puedan revisar después. Ahí lo pongo en el texto. Inflamación metabólica. Sí, ese concepto se viene trabajando hace más o menos con unos 30, 40 años atrás, en donde se da cierta responsabilidad a los fenómenos descontrolados de inflamación. Recuerden que la inflamación es un mecanismo de emergencia, eh, pero cambios en el metabolismo y cambios en los intermediarios pueden incidir sobre la inflamación misma. Y hay una serie de evidencias que lo respaldan. Entonces, y eso tiene impacto sobre la vascularización y sobre el aparato vascular, vasos y inclusive sobre la microvascularización. Y para ustedes, cuando están en la parte clínica, se van a dar cuenta de eso. Sobre todo, por ejemplo, en problemas de perfusión y microvascularización en pacientes diabéticos. Sí, eso es cierto. Lo que les estoy contando es que, ¿cuál sería el rol realmente de señalización
del aparato vascular en poder retroalimentar eso o en poderlo agravar. En parte conocemos, por ejemplo, las alteraciones ateroscleróticas, eso sí es muy claro. Esas son claras, pero lo que yo estoy hablando es, desde el punto de vista vascular, si antes de que se consolide un ateroma o una aterosclerosis, si hay realmente señales que puedan darnos cuenta de que eso se está desencadenando. O sea, saberlo antes de que ocurra podría ser muy, muy útil a nivel de los mecanismos y a nivel de los tratamientos, porque recuerden que es mucho más complejo tratar a una persona con aterosclerosis o con placas ateromas ya consolidadas. Muchas veces se requieren intervenciones quirúrgicas a conocerlo mediante un marcador o una señal que le permita al médico o al terapista intervenir. ¿Ok? Bueno, para continuar, hay unas características a nivel de lo que interviene dentro de las enzimas de la hemostasia. ¿Sí? Acá no vamos a centrar mucho en la parte del curso en un fenómeno enzimático que se denomina la cascada de coagulación. ¿Sí? Ese va a ser nuestro tema central, no sé si alcancemos a verla. El tema central de nuestro curso va a ser conocer esta cascada, aprenderla. Van a darse cuenta que no es para nada difícil aprenderse la cascada, no solo aprenderla, sino interpretarla, ¿sí? Porque pues con seguridad alguna que otra cosa se les va a olvidar, cuando todo depende de la memoria, pero el contexto y la importancia de la misma, eso sí, debe quedar muy, muy bien consolidado. Las enzimas que intervienen en esta cascada tienen unas propiedades principalmente acá listadas. Actúan en la sangre, requieren de regulación y control muy precisos, ¿sí? Porque si, cuando y pasa a nivel de trauma o a nivel de fisiopatología, algunas enzimas dejan de funcionar o dejan de estar presentes. Muchas de esas enzimas, vamos a verlo, se sintetizan en el hígado. Entonces, problemas hepáticos, ¿sí? Muchas veces crónicos o alteraciones graves como la cirrosis, tienden a tener una repercusión en la capacidad de la sangre, de la hemostasia, de garantizar la fluidez. ¿Vale? Entonces, por eso acá nos hacen referencia a esto. Y desde el punto de vista estructural, veremos que se caracterizan por, pues, como toda enzima, toda proteína, de elementos carboxiaminoterminales, de una serie de elementos similares a el factor de crecimiento epidérmico, digo similares porque no es que las proteínas o enzimas de la cascada de coagulación sean como el factor de crecimiento epidérmico, sino que conservan elementos de ese factor. Adicionalmente tienen otros componentes. Estos dos cosas que vemos acá, EGF y Kringle, son dos elementos de la estructura de algunas de las enzimas de la cascada. Se les llaman dominios, ¿sí? Dominio EGF y dominio Kringle. Lo veremos un poco más adelante. Algunas de ellas, no todas, tienen una modificación carboxiglutámica, ¿sí? Que explica la interacción con la función de la vitamina K. También lo veremos un poco más adelante y también interacción a nivel de fibronectina. Todo eso es la antesala, no se preocupen que eso lo veremos entrado ya en materia. También existen mecanismos asociados a la función de la hemostasia, como lo estaba explicando ahorita de una manera muy, muy pintoresca en el inicio de la clase, a nivel de los mecanismos físicos, ¿sí? La contracción del aparato vascular a respuesta, digamos, de una alteración en la fluidez o un trauma vascular, la presión ística o la presión tisular. Ya sabemos que la presión es una función que es consecuencia de las propiedades del fluido y también a las necesidades de perfusión del cuerpo. Me explico, vamos de nuevo acá al Padlet, perdón, a la pizarra. Recuerden que la presión es consecuencia del trabajo eh, cardiovascular. La presión se puede modificar como consecuencia de las necesidades de perfusión. Las necesidades de perfusión se eh, pueden cambiar a lo largo del día o de acuerdo a los estímulos que usted tenga. ¿Qué significa
necesidad de perfusión. Pues en un paciente, ¿sí? Como los fluidos deben permear o perfundir cualquier lugar recóndito del cuerpo, recuerden que entre más vamos a esos sitios o a los órganos, pues el volumen, o no solo el volumen, sino el diámetro de los vasos va disminuyendo, ¿cierto? Entonces, cuando arrancan de acá, el volumen de los vasos, ¿sí? El tamaño y la luz es enorme, pero cuando nos dirigimos hacia los sitios de perfusión o los sitios periféricos o a los mismos órganos en particular, pues ya la cosa cambia. Entonces, se ejerce la microvascularización. El tamaño de los vasos disminuye significativamente. Por tanto, se requiere ejercer presión o incrementar la presión para poder llegar a estos lugares. De por sí, pues es la función natural, pero en ocasiones algunos sitios, sobre todo los miembros, con la función metabólica puede hacer, ¿sí?, que se incremente la perfusión. Digamos, las piernas o los brazos necesitan más oxígeno. Necesidad de más oxígeno. Entonces, a la presión normal no se va a cumplir con ese requerimiento. Hay que incrementar, hay que llevar a mayor fuerza y presión la sangre para aportar el oxígeno. Lo contrario, no estoy haciendo ejercicio, estoy relajado. La presión es un elemento de energía de gasto. ¿Ok? Entonces, si yo estoy en reposo, pues no tengo que estar funcionando a máxima potencia, a máxima velocidad, a máxima presión para perfundir, porque no hay una necesidad. Entonces, esto fluctúa dependiendo de las connotaciones del día o al estilo de vida de la persona o el paciente. También es obvio para usted, estoy hablando de una obviedad, ustedes lo saben, pero en ocasiones ese tipo de aspectos obvios no los correlacionamos con las funciones propias de los órganos y eso pues también a veces nos dificulta interpretar la fisiología o la bioquímica, ¿vale? En ese contexto, por eso vemos a nivel de la cascada de coagulación que debemos tener en cuenta eh, dicha característica a nivel de la presión vascular o la presión ística. Lo que les estaba también diciendo, existen las funciones celulares. No es lo mismo el consumo del músculo en reposo al músculo activo. No es mismo el consumo inherente de órganos como el corazón, el cerebro, el riñón, ¿sí?, que son órganos que de por sí, dentro de su componente natural, requieren enormes cantidades de energía para funcionar. El cerebro, las neurotransmisiones, ya lo vimos el semestre pasado, necesita un montón de energía. Por tanto, la perfusión y la presencia de esta fluidez y todo eso que estamos contando, pues se tiene que incrementar, no la puedes tú comparar con, digamos, un músculo que está inactivo. Ahora se empieza a hacer ejercicio, pues eso va a cambiar, se va a adaptar. Por eso, dentro del mecanismo de la hemostasia y de garantizar la fluidez, encontramos como variante o como variable eh, las funciones celulares. Y también las funciones plasmáticas, componentes que integran el plasma, glucosa, proteínas, todo eso puede intervenir a nivel de la fluidez. Hay una serie de factores indirectos, ¿sí?, a nivel enzimático, ¿sí?, defensa, complemento, los sistemas de quinina, calicrena también pueden intervenir, lo veremos más adelante. Regulación a nivel de la presión, porque aquí estamos hablando mucho de presión, pero no estamos hablando de cómo se regula. ¿Sí? Acá tenemos el sistema regulatorio, pero no, este no lo vemos, no lo vamos a ver acá. Ese sistema lo vamos a ver es en renal. ¿Ok? ¿Me permiten un momento, por favor? Ay, me disculpa, gracias. Bueno, eso lo veremos en renal, renina, angiotensina. Bueno, sabemos que impacta esto.
pero a manera de organizar las diferentes funciones o factores es mejor verlo en donde se integra de una manera más explícita. Eh, los factores reológicos tienen que ver con, obviamente, cambios de presión, cambios de fluidez, ¿sí? Y otro aspecto que interviene es la parte de la interacción intercelular o entre los tejidos. Entonces, todos son los mecanismos que garantizan y dan forma al proceso hemostasia. Entonces, ya entramos mucho más en materia. La hemostasia tiene una serie de momentos o fases, ¿vale? Clásicamente son los que están ahí. Fase vascular, plaquetaria, fase de los factores de coagulación o también fase coagulatoria. Y existe una última fase que se llama fibrinolítica. Aquí ustedes en la literatura, yo estoy explicando de esta manera general, pero obviamente ustedes nunca se quedan con lo que yo les digo acá en clase, tienen que investigar un poco más a profundidad y cuando lo hagan, cuando se adentren a la literatura o revisen la parte fisiológica a profundidad, ustedes van a encontrar algunas, no discrepancias, sino visiones un poco diferentes acerca de lo que yo les estoy contando aquí y ya les voy a explicar por qué. Algunos autores consideran que la fase fibrinolítica pues no integra la hemostasia, ¿vale? Algunos autores, no todos. Entonces, muy posiblemente en la literatura no encuentren esto. De pronto sí lo encuentran, ¿vale? Y estas tres que vemos acá, en los últimos, más o menos, últimos 30 años, se ha venido revisando de una manera diferente y ustedes lo van a encontrar en el artículo. Bueno, yo les comparto dos artículos en particular. Hay uno que está en español, ¿sí? Es sencillito. Aquí los autores, bueno, exageran, bueno, de manera de ver, a mi opinión, exageran un poco en el título y mencionan que hay una nueva cascada de coagulación, ¿sí? Realmente no hay una nueva cascada, la visión cambia un poco. O sea, la cascada sigue siendo la misma, pero la forma en la cual es interpretada, pues se ajusta de una manera diferente. Entonces ya no hablamos o ya no se habla actualmente acerca de fases vasculares, plaquetarias o de la coagulación en sí misma, sino que se hablan de tres momentos. ¿Ok? O sea, este es el último que se está manejando. En un momento inicial o fase inicial, en un momento de amplificación y en un momento de propagación. Cuando revisen el artículo, ustedes se van a dar cuenta que lo que yo les estoy contando, la fase vascular, plaquetaria y de los factores de coagulación, pues sigue estando inmersa allí. ¿Ok? Solo que lo organizan de una manera diferente, porque como lo vamos a ver desde el punto de vista clásico, pareciera que están desconectadas. Y los autores actuales aciertan en el hecho de que realmente la coagulación es un solo momento, es un solo proceso como tal. Ese proceso tiene una serie de momentos. ¿Ok? Y aquí es donde los artículos y la visión actual tiende como a reorganizarlo. En un momento inicial, en un momento en el cual se amplifica la coagulación y luego se propaga. ¿Vale? Pero en esencia, a nivel de la visión clásica, pues sigue siendo igual. Ese articulito pues es re sencillo, por favor, lo revisen, lo leen, son creo que 3 páginas nomás, está en español. Revisen esa parte para que analicen ese, esa visión, digamos, un poco más moderna. Acá hay otro artículo que es un poquito más denso, se los comparto. Acá es mucho más, para quien quiera profundizar, le apasiona el tema. Entonces les recomiendo este otro, también lo encuentran allá en la carpeta de artículos. Bueno, es un artículo un poquito ya viejito, de 10 años. Pero este artículo en su momento fue uno de los que realmente implementó esta nueva visión. Y aquí, igual como les venía diciendo, la hemostasia empieza a verse como tres momentos, ¿vale? Un momento de inicio, un momento de amplificación y un momento de propagación. En esos tres momentos intervienen los mismos factores clásicos que se conocen, ¿sí? Que el factor 7, que el factor 8, bueno, hay unos que son cofactores, que el factor 10, con sus respectivos nombres, porque aquí de pronto se van a confundir un poquito con el tema de los nombres, porque dependiendo a la literatura o al libro, si el libro es muy viejito, ustedes van a encontrar que van a encontrar unos nombres
que el factor Christmas, que el factor bueno, ya veremos los nombrecitos para no enredarlos ahorita, van a cambiar. Pero actualmente se manejan mucho a nivel de el factor y el número romano. Eso es lo que actualmente se está manejando mucho. ¿Vale? Bueno, entonces eso a nivel de explicar esa visión clásica o la visión actual, pero que en esencia eh, termina siendo pues lo mismo en esencia, ¿no? Pero es importante estar como en la última moda. Bueno, vamos a ver el primer momento, la primera fase, que para nuestro caso es la fase vascular, para el caso de la visión eh, moderna es el inicio, la fase de inicio. Entonces, en la fase vascular o la fase de inicio, ¿sí? Aunque aquí vamos a ver algunas diferencias en la visión clásica, la fase de inicio de la coagulación interviene principalmente el endotelio y el subendotelio, ¿vale? Y cada uno de ellos hace una serie de aportes o elementos que intervienen en la hemostasia y luego subsecuentemente en la coagulación. Un poquito de agua. Entonces, a nivel del endotelio y el subendotelio intervienen una serie de elementos como el colágeno, proteínas, colágeno, la membrana basal, unas microfibras, eh, mucopolisacáridos, elastinas y fibronectinas. Estos son componentes o elementos estructurales del endotelio, ¿vale? Y también en el endotelio hay una serie de elementos que pueden aportarse a la sangre, digamos, al fluido. Prostaciclina, factor tisular, también se le llama factor 3, el factor de von Willebrand, la antitrombina, trombomodulina, estos son factores regulatorios, ¿sí? El TPA o el activador de plasminógeno tisular, óxido nítrico y endoterina. Entonces, esos son elementos que se aportan o llegan a la sangre por medio del endotelio. Una manera de verlo es así. Mira, entonces tenemos el aparato endotelial, pero veámoslo aquí llevemos esto para allí para que lo contextualicemos mejor. Listo, entonces acá vemos mi aparato vascular. Ok, la luz. Y aquí tenemos, recuerden que el endotelio está formado es por células. Entonces, cada parte del endotelio pues está formado realmente por celulitas que están allí adentro. ¿Listo? Y adicionalmente al endotelio, pues ellas tienen otras capas que ustedes ya saben, son expertos en ello. Pues hay otras capitas adicionales al endotelio y esto pues se relaciona también con otros elementos a nivel fisiológico, ¿vale? Listo, yo no me voy a adelantar porque no es mi área. Lo que sí es importante indicar es que eh, en esta función en la cual nos estamos adentrando, pues cada uno de esos componentes aporta elementos regulatorios o elementos que propenden por la coagulación. Ahí los estamos viendo. Entonces, en este caso, por ejemplo, las células endoteliales pueden aportar elementos a la sangre, a lo que está ocurriendo para regular. Pues, el endotelio aporta. ¿Qué es lo que aporta? Esos elementos. Prostaciclina, el factor tisular, von Willebrand, antitrombina. Ya vamos a ver qué es lo que hace cada cosa. De hecho, aquí nos dan una pista. ¿Ven? Entonces, por ejemplo, cuando el endotelio aporta factor tisular a la sangre, ese es el factor de inicio. Entonces, factor 3, factor tisular, cuando el endotelio lo envía a la sangre, esto inicia la coagulación de la sangre. ¿Ven? En contextos eh,
de fluidez o en contextos fisiológicos el factor 3 está ahí guardadito. No sale, no se aporta porque se debe garantizar de que la sangre no se coagule. Si hay un trauma, hay un daño y hay que coagular y hacer un tapón plaquetario, pues ahora el endotelio aporta ese factor 3. Entonces, esos son los famosos aportes. Cada uno de ellos vienen del endotelio. Y el endotelio también hace aportes hacia el subendotelio. Entonces, tanto adentro como afuera. Pongámoslo con otro colorcito. ¿Okay? Pues hacia afuera, hacia el subendotelio. Entonces, aporta colágeno, por ejemplo, membrana basal, ¿sí? O sea, la interacción con el subendotelio. Elastina, mucopolisacáridos. Entonces, la interacción que tiene con su medio externo. Esos son los aportes. Miren el rol, creo que intento hacer entender ese rol tan fundamental que tiene el endotelio, sobre todo en el inicio y en el control regulatorio, valga la redundancia, de la función hemostática. ¿Sí? Entonces nos tenemos que centrar mucho en ese aspecto. Por ejemplo, no solamente iniciando la coagulación, sino también controlándola. Esto lo veremos más adelante, no se preocupen. ¿Sí? Aquí tenemos, por ejemplo, la proteína C, la proteína S, que son inhibidores o reguladores de que se vaya a dar una coagulación incontrolada y cómo pueden interactuar con elementos que están en el endotelio. Si eso se altera, pues, es decir, si no hay reguladores presentes, pues la coagulación puede iniciar. O mantiene, por ejemplo, inactivados o dormidos factores que propenden por la coagulación. Entonces, aquí hay un equilibrio muy interesante. De pronto aquí no se entiende muy bien porque no hemos visto toda la cascada. Eh, pero lo que quiero hacer entender es que el endotelio sí tiene un rol importante en estar tanto propendiendo por la coagulación cuando sea necesaria o evitando esa coagulación cuando no es necesaria. Es decir, que actúa como una espada de doble filo, ¿sí? Un elemento eh, fundamental en el control y en la regulación. Listo. Entonces, ya pasamos de esta fase vascular en donde vemos el importante rol del endotelio y luego pasamos a la fase plaquetaria. Miren que la visión clásica no ve a la coagulación como un evento que está ocurriendo, sino como unos elementos que interactúan. Por eso fue que se replanteó. Entonces, ahora estamos viendo un elemento que va a interactuar, que es el elemento plaquetario. Su principal protagonista, pues, son las plaquetas. Ya ustedes las conocen o las van a conocer muy a profundidad cuando vean hematología. Yo por eso no me voy a ir muy al fondo con esto. Entonces, en ese sentido, las plaquetas tienen una serie de características, usualmente son, digamos, elementos subcelulares. Algunos autores no las consideran células en sí mismos, sino elementos subcelulares, usualmente no tienen un núcleo. Eh, de una manera un poco grosera, algunos autores las llaman bolsitas de factores de crecimiento derivado de plaquetas. Es una manera como de llamarlas, sabemos que eso no es así del todo. Tienen un tamaño muy chiquitín, muy pequeño, se parece a una bacteria en tamaño solamente. Eh, Tienen una cantidad determinada. De hecho, estos numeritos de plaquetas van a ser muy útiles para ustedes cuando están a nivel clínico, debido a que tiene, digamos, unas repercusiones eh, en las características del paciente, ¿no? Riesgos que pueda tener un paciente frente a la cantidad de plaquetas. Se producen en la médula ósea, derivadas de megacariocitos, y su producción está derivada de estímulos, principalmente a unas citoquinas, interleuquina 6, interleuquina 3 y un factor de crecimiento que ustedes posiblemente ya conocen, que es el factor de crecimiento estimulante de macrófagos y granulocitos. Eh, Su producción se da a nivel de fragmentación citoplasmática, quiere decir que el citoplasma se fragmenta y genera las plaquetas y tienen una vida media entre 8 a 12 días. Eso significa que constantemente el cuerpo está produciendo esos elementos.
Bueno, ¿cómo se constituyen? Realmente vamos a vernos un poco más adentro aquí, una fotografía de nuestras plaqueticas y vamos a adentrarnos un poco en cuanto a su estructura. La plaqueta como tal tiene un aparato interesante estructural de fibras, de filamentos submembranosos, es decir, posterior a la membrana tiene una gran cantidad de filamentos y se caracteriza mucho por tener una serie de elementos de almacenamiento que se llaman gránulos, ¿vale? Los más característicos son los que se llaman gránulos alfa. Guardan una serie de elementos importantes, principalmente factores de crecimiento. El más importante y característico es el PDGF, ya lo dije, PDGF, ¿sí? Factor de crecimiento, ese es el que se tiene que grabar sí o sí. Factor de crecimiento derivado de plaquetas. Crecimiento derivado de plaquetas. Sí, es un factor estimulante de reparación, promueve supervivencia. De hecho, se estuvo utilizando hace unos, sí, más o menos unos 20 años atrás, estuvo muy de moda eh, en promover terapias restaurativas o terapias que buscan mejorar la condición de un tejido o de un órgano. ¿Sí? Se llamaban este síntoma, se sigue llamando el famoso lisado plaquetario. Plaquetario. Lo que se hacía era obtener plaquetas de un paciente, de un paciente podría ser, por ejemplo, se filtraban o se sacaban las plaquetas aparte, esas plaquetas se lisaban, lisar significa romper todas las membranitas de la plaqueta y liberar sus factores internos. Entonces de allí como el factor de crecimiento derivado está aquí almacenado, pues ese factor se obtiene y se puede incorporar, inyectar, agregar a un tejido a fin de que ese tejido o ese órgano mejore la supervivencia, eh, mejore en las propiedades que tenga ese órgano. Los primeros experimentos sobre ese factor arrojaron interesantes resultados a nivel de cultivo, a nivel de modelos. Creo que se alcanzaron a llegar a modelos animales. No sé qué tan bien, así se me pierde un poquito la pista histórica de cómo terminaron, por ejemplo, los ensayos clínicos con este factor. Habría que revisar, o si de pronto alguien está curioso con este tema, podría revisar y nos cuenta qué pasó con los lisados plaquetarios o el uso de PDGF a nivel de terapia. ¿Listo? Bueno, las plaquetas también tienen mitocondrias porque deben obedecer o deben responder a necesidades energéticas. Eh, y en ese sentido, vamos a ver que adicionalmente hay una serie de elementos como la tromboglobulina, antagonistas de la heparina, o otro que se llama tromboespondina, y todos ellos se encuentran a nivel de los gránulos eh, de tipo alfa. Hay otros tipos de gránulos que se llaman gránulos densos, tienen ADP, calcio y serotonina. Vamos a ver que esos elementos son importantes a nivel de señalización o a nivel de inducción. Tienen reservas de azúcar y tienen elementos de glicocáliz que veremos más adelante que son importantes o fundamentales en la interacción de las plaquetas entre ellas mismas o con el endotelio. Porque además de las funciones que estoy hablando acá a nivel de gránulos y de elementos o de factores, uno de los más importantes a nivel de la plaqueta es lo que se denomina agregación plaquetaria. ¿Sí? Que no es más que decir que ellas se van a juntar o se van a pegar unas a otras, ¿sí? Para decirlo de una manera no tan técnica. Y para poderlo hacer se requiere una interacción fundamentada en proteínas, ¿sí? Y en elementos de membrana que están expuestos en la plaqueta, ¿ok? Que lo vamos a llamar ahorita glicoproteínas. Una manera de explicarlo así rapidito para que me haga entender es que la plaquetica da cuenta de su agregación gracias a esa sofisticada red. O sea que yo tengo la plaquetica, y voy a aumentar acá esa plaquetica. Cuando aumento la membrana de esa plaqueta, yo voy a darme cuenta que ella tiene una gran cantidad de proteínas transmembranales. ¿Sí? Ahí están, transmembrana. Y esas proteínas transmembranales de la plaqueta incorporan azúcares, cadenas de azúcares. ¿Sí? Azúcar, azúcar, azúcares. Glucosa, manosa.
acetilgalactosamina, bueno, todo eso son azúcares. Entonces la parte proteica y proteína. La proteína sirve como anclaje, ¿no? Proteína. Y esta parte roja es la parte de azúcares o glúcidos. Entonces, esto se replica muchísimo, ¿sí? Se replica, se replica, se replica por toda la membrana de la plaqueta. Y forma como si fuera una capa. A esa capa es a lo que se le denomina glicocálix o glucocálix. ¿Vale? Esta capita de acá. Glucocálix. Entonces, este glucocálix o glicocálix se caracteriza porque obviamente los azúcares no son los mismos, ¿sí? Van a cambiar o van a diferir en algunas unidades de glucosa o de azúcar. Esas diferencias que tienen algunos los caracterizan. Vamos a ver que hay diferentes tipos. Por ejemplo, la glicoproteína 1, la 2, la 3, ya la veremos. Y están dadas principalmente por el tipo de interacción que pueden hacer. ¿Interacción con qué o con quién? Principalmente interacción entre plaquetas. Entonces, una plaqueta puede interactuar con otra. Pero esa interacción se da principalmente mediada por su glicocálix y por el tipo de glicoproteína que interviene. ¿Vale? Entonces, eso permite que ellas interactúen y se junten y se agreguen. Usualmente ya deben estar agregadas. La agregación se da como consecuencia de un estímulo, que es el estímulo coagulatorio, por ejemplo, o del tapón plaquetario. Y adicionalmente, ellas se pueden agregar a su contenedor, en este caso, ¿quién las contiene a ellas? Voy a borrar aquí esta parte para que no se enrede tanto. Entonces, ellas se pueden agregar al endotelio mismo, que en últimas, pues, es uno de los elementos que se requieren, que ellas se agregan y se unan al endotelio para poder controlar una hemorragia. Pero aquí lo interesante es que digamos, esa integración con el endotelio también debe estar marcada por señales, en este caso por glicoproteínas. Entonces aquí tengo mi vaso, un enorme vaso, ahí tengo esas plaquetas, y ese vaso tuvo un daño, una ruptura. Entonces, en ese daño o la ruptura del vaso, la plaqueta va a interactuar con glicoproteínas que están en el endotelio mismo, o hay mecanismos dentro del endotelio, hay mecanismos que sirven como mediadores, proteínas que median la interacción de la plaqueta con el endotelio mismo. Un elemento mediador, ¿sí?, que media la interacción importante se llama factor de von Willebrand. Entonces, el factor de von Willebrand puede mediar la unión o que la plaquetica se adhiera al endotelio. Cuando lo hace, pues va formando nuestro famoso tapón plaquetario. ¿Ok? Por tanto, hay muchos elementos que intervienen. La presencia de esas glicoproteínas, obviamente la cantidad de plaquetas, la presencia de factores mediadores y la propiedad del endotelio para poder facilitar la agregación. ¿Ok? Entonces, espero haberme hecho entender. Vamos ahora acá y vamos a conocer esas famosas glicoproteínas. ¿Vale? Entonces, la presencia de estos receptores glicoproteicos se da o está mediado o reaccionan o intervienen con esos receptores glicoproteicos porque existen unos agentes que se encargan de facilitar o de estimular la agregación. Regulan esa agregación porque
en condiciones fisiológicas las plaquetas no se deben agregar. Debe existir un factor que facilite ese o medie entre la agregación plaquetaria. ¿De dónde vienen esos agentes? Ya lo habíamos visto anteriormente. Pues precisamente muchos de ellos vienen del endotelio. Hasta cuando el endotelio no los aporte, ese medio o ese mediador no va a estar presente, por tanto las plaquetas no se van a agregar. Cuando el endotelio lo agrega o lo aporta, lo dona al medio, entonces hay la manera en la cual las plaquetas se pueden agregar. Entonces, un factor importante es el factor de von Willebrand, que ya vamos a ver. También hay elementos que inhiben esa agregación, evitan que se agregan, que pueden ser elementos que se aportan desde el endotelio o que están presentes a nivel estructural o que inclusive pueden darse a nivel de terapia, ¿sí? Se denominan antiagregantes. Ya lo veremos un poco más adelante. Entonces, esos antiagregantes hacen lo contrario a facilitar la agregación plaquetaria. Intervienen, obstaculizan o en algún contexto no van a permitir de que se genere un ambiente propicio para la agregación. Veremos, no sé si alcancemos a verlo hoy, como es el caso, por ejemplo, de los factores de agregación plaquetaria derivados del ácido araquidónico. Y tenemos, obviamente, la intervención de los factores de coagulación, es decir, la ruta de coagulación en sí misma que proporciona un elemento fundamental para ello, que se denomina fibrina. Solo que todavía no hemos visto la ruta. Entonces, solamente dejemos aquí adelantado que es el hecho de que se genere la fibrina. Por ejemplo, que es el producto, el elemento fundamental de la coagulación. Entonces, vamos a ver inicialmente cuáles son los factores glicoproteicos que intervienen. La glicoproteína 1A, la glicoproteína 1B y un complejo glicoproteico que se llama glicoproteína 2B3A. ¿Vale? Entonces, la primera se adhiere al colágeno. ¿De dónde viene ese colágeno? Pues aportes del endotelio. ¿Ven? ¿Dónde se hace colágeno? Aquí, endotelial o subendotelialmente encontramos ese colágeno. Cuando el colágeno está expuesto por un trauma o por un daño, pues está expuesto y permite que la glicoproteína 1A se adhiera. ¿Ok? Luego tenemos una glicoproteína que se llama 1B que se une al factor de von Willebrand. ¿Sí? La ausencia de este factor genera un desorden coagulatorio que se llama síndrome de Bernard-Souler. Este factor, pues usualmente se encuentra presente en la gran mayoría de las personas y permite un proceso coagulatorio eficiente y normal. Y luego tenemos a la glicoproteína 2B3A que permite la unión de las plaquetas al factor de von Willebrand, ¿vale? La desregulación de esta función genera una enfermedad que se llama tromboblastemia de Grasman. Acá vemos en un contexto gráfico cómo funciona este asunto. Pues tenemos la plaqueta con su receptor o la glicoproteína 1A que puede interactuar con el colágeno. Entonces se adhiere la plaqueta al colágeno. El colágeno no va a estar ahí expuesto. Va a estar expuesto cuando se genere un trauma o un daño a nivel endotelial o subendotelial. ¿Vale? Por eso es el mismo daño el que está estimulando la adherencia plaquetaria. Tenemos otro complejo que es otra glicoproteína que es la 1B. Es la que permite que la plaqueta se adhiere al factor de von Willebrand. Entonces, ¿quién expone ese factor? Ya lo vimos. Es un aporte del endotelio. ¿Cuándo se da ese aporte? Pues cuando se da un trauma o cuando se da un daño. Entonces se adhiere la plaqueta. ¿Ok? Y luego tenemos la adherencia o la interacción interplaquetaria mediada por una serie de elementos. Uno, fibrinógeno, va a estar aquí presente. Después este se convertirá obviamente en fibrina, fibras estables, bioquímicamente estables que van a permitir la coagulación. Y esto se media mediante este complejo que se llama complejo 2B3A. Entonces, para reiterar, el 1A, la glicoproteína 1A, permite la unión de la plaqueta al colágeno expuesto como consecuencia de un trauma. El 1B, unión de la plaqueta al factor de von Willebrand, el cual se aporta desde el endotelio. Y por último tenemos la acción
de adherencia plaquetaria como consecuencia de la presencia de el fibrinógeno, y mediado por el complejo de glicoproteína 2B y 3A. Vamos a ver un poquito más en detalle este modelo, este aspecto, y es la presencia de este factor de von Willebrand. Pues acá vemos nuestra membranita plaquetaria. Esta es la membrana de la plaqueta que tiene todas estas glicoproteínas. Ya la hemos visto ahorita en la pizarra. Glicoproteína 1B, el complejo 2B3A y el complejo 1A. Entonces, el 1A al colágeno. El 2B3A puede mediarse por el factor de von Willebrand, ¿sí? O entre las plaquetas en sí mismas, que es lo que nos estamos viendo acá. Entre las plaquetas en sí mismas se pueden dar la agregación plaquetaria. Y el 1B se adhiere al factor de von Willebrand, y mire que él sirve de puente, de mediador entre el colágeno o la membrana, por ejemplo, endotelial, para que se adhieran las plaquetas a este sitio. Si tú no tienes factor de von Willebrand, pues vas a tener una dificultad en la agregación plaquetaria principalmente. ¿Sí ven? Principalmente en los complejos glicoproteicos 1B y el 2B3A, porque disminuyendo la concentración de este factor, pues vamos a tener una dificultad de agregación plaquetaria, y esto pues va a tener una repercusión en el control de la hemorragia en el paciente. ¿Ok? Este factor pues ha estudiado bastante, es una glicoproteína enorme, ¿sí? Ella puede formar un complejo con el factor 8. Este factor, algunos autores lo tratan como cofactor, ya lo veremos más adelante, como cofactor. Este factor es sintetizado por las células endoteliales y megacariocitos, es decir, que lo encontramos ya de por sí en el endotelio, y su peso molecular puede variar, ¿sí? Mire que es un complejo macroproteico, entonces puede ser pequeño, puede ser enorme. 12.000 kilodalton es una proteína enorme. Eh, Tiene control genético en el cromosoma 12, es decir, que cuando hay alteraciones en este cromosoma es posible que no genere la persona o el individuo este factor y tenga desórdenes coagulatorios. Ya conocemos cómo funciona, y también se puede almacenar a nivel plaquetario en los gránulos alfa. Entonces mire cómo este factor o lo encontramos en el endotelio o lo encontramos en las mismas plaquetas. Ya conocemos que en las plaquetas está en los gránulos alfa, pero a nivel del endotelio se encuentra en unos cuerpos que se llaman cuerpos de Weber-Palade. Antes de referirnos a lo siguiente, vamos a recordar, bueno, no recordar porque yo sé que esto no lo hemos visto todavía, la ruta del ácido araquidónico. ¿Ok? ¿Qué es la ruta del ácido araquidónico? Y con eso creo que ya terminamos la clase. En la próxima veremos la parte de los factores de coagulación y la cascada de coagulación. Ah, Jennifer, me estás haciendo una pregunta. Qué pena, Jennifer, que no había visto el chat. ¿Me dices que el factor de qué, perdón? ¿En qué parte, en qué diapositiva? Si no tiene micro, me puedes escribir ahí en el chat, yo estoy pendiente. Ah, listo, listo, listo. Vale. Bueno, eh, la ruta del ácido araquidónico o el ciclo del ácido araquidónico es, es una ruta fundamental y de control en la generación de una serie de intermediarios, muchos de ellos que controlan la función inflamatoria o la función de mediadores que estimulan eh, una serie de funciones a nivel vascular. La ruta del ácido araquidónico viene esencialmente de la derivación por parte de algunos fosfolípidos que están en la membrana. Vamos a explicar un poquito porque acá nos podemos perder un tanto. Recuerde que la membrana tengo una celulita aquí genérica, ¿sí? Tengo mi celulita que puede hacer parte, por ejemplo, de un glóbulo, pero miremos una celulita más bien que está formando parte de un tejido. Tenemos un montón de celulitas, ¿sí? Integradas entre ellas, y esas celulitas tienen, como ustedes lo saben, membrana, la membranita de la célula.
Recuerda que las membranas están formadas por fosfolípidos. ¿Ok? Entonces, esa membrana tiene fosfolípidos en dos capas. Una capa externa y una capa interna. ¿Vale? Esos fosfolípidos que se encuentran ahí, que ustedes muy bien conocen, fosfatidilinositol, bueno, eso lo recuerdo, pronto si ya los olvidaron, fosfatidilinositol, fosfatidilcolina, fosfatidiletonolamina y fosfatidilcerina, esos fosfolípidos, además de estructuralmente formar la membrana, también pueden ser utilizados para formar elementos de señalización o elementos mediadores, ¿vale? Ahí yo tengo un fosfolípido y hay enzimas que pueden tomar prestado fosfolípidos de la membrana para generar esos mediadores, ¿ok? Entonces, ¿de dónde salen esos mediadores? De la membrana misma. ¿Qué enzimitas hacen eso? Entonces hay una enzimita, bueno, hay varias, hay muchísimas, ¿ok? Una enzima obviamente está ahí adentro de la célula y va a tomar prestado uno de ellos. Lo corta, lo extiende, lo saca de ahí y hace una función química de ajuste de ese fosfolípido que sacó, ¿vale? Porque no lo necesita todo, necesita una parte del fosfolípido. A esas enzimas se le llaman fosfolipasas, esta azulita que yo estoy poniendo acá, fosfolipasa. Ustedes de pronto han oído acerca de las fosfolipasas porque también ayudan a procesar los triglicéridos. ¿Sí? Entonces toman un triglicérido, ¿sí? Uno de estos pero con tres, en vez de tener dos bracitos, tienen tres bracitos. ¿Okay? Entonces las fosfolipasas también pueden procesar estos con tres bracitos, los triglicéridos, y los convierten en monoglicéridos o diglicéridos. Por ejemplo, las membranas están formadas por diglicéridos. Entonces, toman un triglicérido y lo convierten en monoglicérido o diglicérido. Es decir, una cosa más o menos así. Bueno, tiene cabecita. Es así y así. ¿Ok? Monoglicéridos o diglicéridos. Esto lo hace la fosfolipasa. Hay diferentes tipos, hay muchísimas fosfolipasas. Toman esto, un fosfolípido de la membrana, y ahora lo sacan de allí y lo van a procesar. Y esta ingresa, cuando lo procesan, este verdecito se convierte en el famoso ácido araquidónico. Ácido araquidónico. ¿Vale? Ahí está nuestro famoso ácido araquidónico. Y él es un sustrato, es un medio, es un sustrato, un elemento inicial para la ruta o la vía o el ciclo del ácido araquidónico. ¿Vale? Aquí lo van a tomar un montón de enzimas, ya lo vamos a ver, algunas de ellas. ¿Sí? Se alimentan de este ácido, lo procesan y generan una serie de mediadores o intermediarios. Lo procesan en elementos o intermediarios, ya veremos los nombrecitos, que tienen funciones múltiples. Entre esas funciones son mediadores, por ejemplo, de la inflamación. Inflamación. ¿Sí? Algunos inclusive lo veremos, son factores agregantes. Agregantes de plaquetas. Algunos de ellos también pueden servir para la función contráctil, ¿sí? Con, hacen contracción del endotelio. Contráctil. También pueden servir, por ejemplo, para señalizar y reclutar a nivel o la función inmune. Función inmune. Sí, entonces, son muy variados y son fundamentales en esta ruta que yo estoy contándoles. No sé si me he hecho entender. Entonces, vamos a ver ahorita un poco más técnico nuestra ruta del ácido araquidónico. Entonces, ya vimos acá de dónde vienen, ¿sí? Quién las procesa. Y farmacológicamente, muchachos y muchachas, se ha estudiado mucho esa ruta porque
es posible modularla, es decir, es posible prenderla o apagarla o modular quién aparece o quién no aparece cuando yo controlo las enzimas que lo producen. Entonces, acá estamos viendo, por ejemplo, los esteroides son inhibidores de las fosfolipasas. Entonces, atacan directamente la producción de la ruta. Allá ustedes, por ejemplo, van a ver más adelante, no sé si ya están viendo en la parte terapéutica, eh, fármacos que inhiben determinadas fosfolipasas y evitan de manera muy efectiva la producción de mediadores inflamatorios. ¿Sí? Por ejemplo, este tipo de esteroides eh, las metazonas, las betametasona y entre otros esteroides intervienen bloqueando y sirven como potentes antiinflamatorios porque no permiten ni siquiera que la ruta arranque. ¿Sí ves? Entonces bloquean la producción de un montón de mediadores desde arriba. Puede haber acción farmacológica inclusive desde bloques más abajo. ¿Sí? Tú puedes bloquear que no se produzcan elementos muy particulares, por ejemplo, prostaglandinas, ¿sí? eh, lipo, eh, leucotrienos, pero actuando directamente sobre una enzima particular. Los antiinflamatorios que son de última generación o muy eficientes o muy potentes, eh, intervienen desde la cascada arrancando. Entonces, evitan que se produzcan una gran cantidad de mediadores. Pero vamos a ir un poquito más abajo en la ruta y aquí vamos a encontrar dos tipos de enzimas eh, muy características. Unas se llaman ciclooxigenasas, ustedes las conocen, sé que sí, las conocen como COX, ¿sí? Son las famosas ciclooxigenasas. ¿Qué hacen esas enzimas? Toman el ácido araquidónico y lo convierten en prostaglandina. Entonces, cuando el ácido araquidónico es procesado por una ciclooxigenasa, produce prostaglandina. Hay diferentes tipos de prostaglandina, muchas, dependiendo del tipo de ciclooxigenasa. Pues acá, por ejemplo, la famosa aspirina, ¿sí? Ácido acetilsalicílico es un inhibidor, ¿sí? Aporta acetilos, hace una función de que se llama acetilación y bloquea la enzima. Y al bloquear, pues evita que se generen prostaglandinas. Vamos a ver más adelante que esas prostaglandinas intervienen, por ejemplo, en la producción de mediadores agregantes. Entonces, por eso la aspirina tiene ese tipo de efecto. Muy posiblemente ustedes ya lo saben. Por el otro lado tenemos la lipoxigenasa. Entonces, el ácido araquidónico es procesado por las lipoxigenasas y generan unos mediadores hidroxilados, ¿sí? Mediadores hidroxilados que se llaman ET o HPET, HEPT, que son formas hidroxiladas del ácido araquidónico, ¿vale? HEPT, que es una forma hidroxilada de ese ácido araquidónico, ¿vale? Bueno, ahí se los voy a poner el nombrecito, es larguito, para que practiquen. Entonces, es el ácido hidroxiecosatrieno, HPT o HT. ¿Quién hace esto? Pues la lipoxigenasa. Entonces, memoricémonos un poquito esta parte porque la van a necesitar más adelante de pronto a nivel de terapéutica o de farmacología. Ciclooxigenasa nos produce prostaglandina y las lipoxigenasas nos producen hidroperóxidos, ¿sí? Formas hidroxiladas de eicosatrieno. Esos elementos que tenemos acá, su forma hidroxilada, hidroperóxida o no peróxida. De aquí para abajo, las lipoxigenasas en esta ruta, eh, hay de diferentes tipos. Acá la lipoxigenasa 5, hay otra que se llama lipoxigenasa 12, que produce lipoxina A y lipoxina B4. La función de esas lipoxinas son la inhibición de la adherencia y la quimotaxis a nivel inmunitario de los neutrófilos. Por este lado, esto no tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. Y por otro lado, los leucotrienos, ¿sí? Que son derivativos de los hidroperóxidos, cuando ya dejan de estar hidroperoxidados, los leucotrienos tienen función vasoconstrictora, broncoespasmo y
aumentan la permeabilidad vascular por este lado, por esta vía, es decir, por la vía de las lipoxigenasas. Por esta otra vía, por el lado de la ciclooxigenasa, vamos a producir prostaglandinas y vamos a producir mediado por otras enzimas, por ejemplo, tromboxano sintetasa, prostaciclina y tromboxano. Prostaciclina sintetasa y tromboxano sintetasa. La prostraciclina es un elemento que produce vasodilatación y inhibe la agregación plaquetaria. ¿Ok? Y el tromboxano, como tal, produce vasoconstricción e induce la agregación plaquetaria. Entonces, de acuerdo, por ejemplo, la aspirina inhibe acá, pero también puede inhibir por acá, vamos a ver más adelante, que ella también es un elemento antiinflamatorio, pero también es un elemento antiagregante, porque también ataca por este lado. Y luego tenemos otras prostaglandinas, que, sobre todo la prostaglandina G-D2 y la prostaglandina E2, prostaglandina E2 y D2, que inducen vasodilatación y aumento de la permeabilidad vascular. Entonces, miren cómo tienen un rol fundamental toda esta ruta a nivel de control vascular, a nivel de la quimiotaxis, vasoconstricción, vasodilatación, dependiendo de dónde se esté procesando el ácido araquidónico. Esto es de obligatoria recordación y lo van a tener muy en cuenta. A nivel de la fase plaquetaria, ya un poco más dirigido de lo que nosotros necesitamos, aunque ya hemos adelantado algo, eh, a nivel de las plaquetas de la membrana plaquetaria por procesamiento de fosfolípidos, se produce nuestro famoso ácido araquidónico, las ciclooxigenasas producen esos famosos endoperóxidos que se llaman prostaglandinas. La aspirina inhibe la ciclooxigenasa, evitando que se vayan a generar tromboxanos. Entonces, por eso la aspirina, para el caso de la acción plaquetaria, es un inhibidor y es un antiagregante. La sulfimpirazona también tiene un efecto sobre la ciclooxigenasa, inhibiéndola. Luego tenemos la tromboxano sintetasa por este camino, por esta vía, miren, por este camino de acá, produce tromboxano A2 y va a estimular la agregación. ¿Sí ven? Induce la agregación. Recuerden que la aspirina está inhibiendo este camino. La aspirina evita que se produzca este endoperóxido. No va a estar presente, es decir, el sustrato de la tromboxano no va a estar presente. No se produce tromboxano A2 y tenemos una injerencia sobre la agregación. Bueno, eso ustedes ya lo saben muy detalladamente, lo estamos viendo desde la misma fase plaquetaria. Esto en cuanto a las plaquetas. En las células endoteliales hay la acción de una enzima que se llama prostaciclina sintetasa. Está acá. Prostaciclina sintetasa. Toma la prostaglandina y la convierte en prostaciclina. Entonces, ella produce una serie de efectos. Por ejemplo, liberación de elementos como ATP, AMP cíclico. Y para nuestra función que estamos revisando, vasodilatación e inhibe la agregación plaquetaria. Entonces, mire que aquí hay dos elementos contrapuestos en la cual se puede estimular la prostaciclina sintetasa, dependiendo del contexto en particular, plaquetas o célula endotelial, se puede estimular o no la agregación plaquetaria. Es bueno que lo revisen. Vamos a dejarlo de tarea para que ustedes revisen la acción de estas tres enzimas, ciclooxigenasa, tromboxano sintetasa, aunque ya hemos dicho algo aquí en clase, para que los lleven como sustrato en su consulta. Y vamos a arrancar desde acá en la próxima clase para continuar con la ruta de coagulación, que también les queda de tarea. Entonces, la próxima clase vamos a arrancar directamente desde aquí. Entonces, para consulta, les queda leer o revisar función de esas enzimas, ciclooxigenasa, tromboxano sintetasa y prostaciclina sintetasa en la función coagulatoria. Ya vimos su función a nivel de la ruta del ácido araquidónico. Ustedes van a consultar cuál es su rol a nivel de la coagulación y de la hemostasia. Y van a consultar la
cascada de coagulación. Cascada de coagulación. Aquí les va a ayudar mucho revisar por lo menos el artículo que está en español. Lean ese artículo para tener el sustento en la próxima clase. Si quieren leer que está en inglés, pues les va a dar mucha más información y una serie de elementos adicionales. Sobre todo hay factores que intervienen, no de manera clásica, sino por ejemplo el factor 2 se lo pueden revisar, que interviene de una manera un poco diferente dentro de la cascada. Si quieren lo pueden revisar, si no les da tiempo, no pasa nada. Y aquí van a encontrar de manera clásica que hay dos rutas, la extrínseca y la intrínseca. La idea de mi recomendación es que, digamos, no lo interpreten de una manera separada, porque eso es lo que se hacía antes, ver que eran rutas como que una va por un lado y otra va por el otro, pero en la visión un poco más moderna, las rutas no se separan, están integradas en momentos de inicio, amplificación y propagación. Entonces, así yo les recomiendo que revisen o tengan la visión de la ruta de la cascada de coagulación, que la veremos un poco más a profundidad la próxima clase. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algo no quedó claro en la clase? ¿O desean que se mencione? De pronto no fui muy claro en algo, entonces quedo atento, si no, dejamos la clase hasta acá. Profe, las lecturas las vas a compartir por Drop. Sí, claro, ahorita cuando yo termine la clase les va a llegar la invitación del Dropbox. ¿Vale, Andrea? Yes. Bueno, listo. Muchas gracias, que tengan un excelente resto de día. Cuídense mucho. Un placer de no haberlos tenido acá en clase y nos vemos dentro de 8 días. Un abrazo. Gracias, Hasta luego, hasta profe, luego. que esté bien. Hasta luego, profe, muchas gracias. Hasta Chao. luego, profe. Gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego, un abrazo. Chao.